Le damos la bienvenida nuevamente a nuestro altar familiar, donde nos reunimos a compartir de la palabra del Señor. Y en este momento vamos a darle inicio a una nueva serie, una corta serie, pero muy poderosa. Esta serie lleva por nombre Un arma poderosa, lo que llaman muchos en el argot cristiano el arma del creyente. Y en esta oportunidad le corresponde al arma poderosa de la fe en Dios. Si bien hemos hablado a lo largo de todo el altar acerca de la fe, desde que iniciamos este proyecto, este ministerio, de la mano del Señor, nosotros hemos tocado mucho algo tan importante que es la fe. Hemos hablado mucho acerca de la fe, hemos dado sus definiciones. Incluso hay un tema que se llama tipos de fe. Ahí mencionamos 3 tipos de fe, cómo obran en el ser humano, creyente o no creyente en Dios. Cómo obra esa fe y cómo va evolucionando. Y los 3 tipos es un nivel distinto de fe, donde aumenta. También tocamos en el fruto del Espíritu, ahí se habló acerca de la fe. En los tipos de fe se habló acerca de la fe para salvación, como el primer punto era la fe, la medida de fe que Dios nos ha dado a cada quien. Pero también en los frutos del Espíritu Santo, en el fruto del Espíritu Santo se tocó la característica de la fe, donde es una fe que es utilizada para creer en el Señor, para movernos en fe, para orar y para recibir lo que pedimos cuando oramos en fe. Es una característica intrínseca en el Señor, en el Espíritu Santo. Y en esta oportunidad vamos trabajando en lo que es la fe como poder de Dios. Es un don de Dios. Vamos a desarrollar este tema y vamos a dar inicio en esta oportunidad con la lectura a la luz de la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 10, versículo del 3 al 5, el cual leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice así: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Casi nada. Aunque andamos en la carne, aunque estamos en un cuerpo de carne, nuestras armas no son de carne. O sea, no es una metralleta, no es una granada, no es una bazooka, no es un tanque, sino espirituales. Y esa arma poderosa espiritual del creyente se llama Espíritu Santo. Él es la artillería, Él tiene todo. En los frutos del Espíritu, allí hablamos en la serie sobre los beneficios de andar en esas características intrínsecas de lo que es Dios. Pero también el Espíritu Santo posee una artillería, porque en el fruto es la parte apacible del creyente, pero en el don es la parte guerrera del creyente. Esta es dada solamente a los creyentes que les gusta el combate, que les gusta combatir contra el enemigo. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo es eso? O sea, a mí no me gusta eso, yo tengo miedo. Todo creyente tiene que tener este armamento. ¿Por qué? Porque cuando tú oras, intercedes por un hijo tuyo, por un familiar tuyo, un amigo, alguien cercano a ti, para que Dios lo libre de la enfermedad, allí tú estás haciendo una intercesión. Pero cuando tú obras en el poder del Espíritu Santo, tú puedes, por medio del Espíritu Santo, hacer que esa persona sea libre del azote del enemigo. Y por eso ahí es donde uno lucha contra el enemigo, porque toda enfermedad, lo hablamos en el poder sobre la enfermedad, de que el 80% de las enfermedades, hablaba el hermano Ismael, que
es espiritual. Son espíritus que se pegan a las personas y dañan ciertas áreas físicas del cuerpo para que luego se manifieste en el cuerpo, como bien sea dolores de cabeza, cáncer, etc. ¿Y cómo tú puedes derribar un espíritu con un revólver o con una metralleta? Tienes que luchar al espíritu con espíritu. Espíritu. Exacto. O sea, el diablo va a venir contigo con espíritu inmundo, tú no vas a venir con carne, pues tú no sabes dónde están ellos, dónde están alojados, dónde se paran. Pueden ser invisibles ante tus ojos. Pero cuando tú estás armado en el Espíritu Santo, Él te revela la ubicación, la posición exacta, o te revela la enfermedad correcta de la persona, a dónde vas a lanzar el golpe. Y es por eso lo importante de obrar en esto. Y en esta serie nosotros vamos a tocar estos puntos que son importantes porque nos sirven, bien sea para sacar a tus hijos de la droga, del alcohol, de los vicios, o bien sea a tu esposo de la infidelidad, o a tu esposa de la infidelidad, de la inmoralidad, de la pornografía, o bien sea levantar tu negocio que está en quiebra por causa de malas decisiones, o asociarte con personas incorrectas. El Espíritu Santo te va a ayudar en todas esas áreas siempre y cuando tú le des el lugar correcto y tú dejes que el Espíritu Santo entre. Esta palabra es un poco más profunda, son para personas que ya tienen un tiempo caminando en el Evangelio y que vienen oyendo nuestros temas, que ya hemos venido hablando y preparando los corazones de las personas a estos niveles espirituales, ya entrando a que coman papilla, soltando la leche espiritual. ¿Qué dice mi amor? Bien, entonces, en la palabra de Dios nos dice en Romanos 12:3 que nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe tener, sino que lo haga con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió. Lo que hablábamos en el tema de los tipos de fe, mencioné hace un momento. Dios nos dio una medida de fe a todos. Y si bien en los versículos de Corintios que mencionamos, las armas, dice que es para derribar argumentos, destruir fortalezas que genera el enemigo en la mente y en el corazón de las personas. Por eso es que hay mucha gente que se dice, usted tiene el corazón duro, porque tiene una fortaleza allí, una barrera, se puso una coraza. Derribando argumentos son estructuras mentales, hábitos, conocimientos, estudios, costumbres y toda esa serie de cosas que se clavan en nuestra mente e impiden que la palabra de Dios pueda entrar a tu corazón y de su fruto pueda ser libre por la palabra. Y dice contra el conocimiento de Dios. Dios nos dio una medida de fe, la empezamos a ejercitar, a utilizar, y esa medida va a ir creciendo, va a irse formando, fortaleciendo. De ahí pasamos al fruto y luego al poder si somos diligentes. Entonces, a todos nos fue dada una medida y lo hemos discutido, como hablamos, a todo lo largo del altar. La fe es un músculo que requiere de ejercicio para que se ensanche y crezca, y a su vez se fortalezca en nosotros. La fe forma parte de nuestra naturaleza, que nos da acceso a lo sobrenatural y nos conecta con el poder de Dios. La fe hay que ejercitarla. Todo músculo del cuerpo humano, cuando deja de ser ejercitado, cuando llega el sedentarismo, sale la lipita, sale la barriguita, y el músculo se pone flácido, y a través del tiempo, cuando ya pasamos los 50, 60 años, el músculo empieza a encogerse, contraerse, a desaparecer del cuerpo. Y cuando ya tenemos 80 años, somos pellejo y hueso. Y por eso es que han salido nuevos complementos alimenticios que ayudan al fortalecimiento de los músculos en personas de esas edades, y todo eso es para ellos. Son personas que no van a hacer ejercicio en ese momento, pero esto ayuda a que los tejidos musculares se vuelvan a regenerar. Así mismo es la fe. Si uno Dios le dio la medida, pero uno no la usa, llega al transcurrir del tiempo, esa fe desaparece en nosotros y nos volvemos carne y hueso, más nada, viviendo por vista y no por fe. Y de esa forma no podemos agradar a Dios.
De esa forma no podemos accesar a lo sobrenatural de Dios, que iniciamos hablando de este tema, de que las armas de nuestras milicias no son carnales sino poderosas, porque vamos a luchar contra espíritus, como mencioné hace un rato. Todo lo que es espíritu, hablando de espiritualidad, eso es sobrenatural. Lo natural somos nosotros. Lo sobrenatural es el plano donde habitan los espíritus y todo eso. Pero para poder accesar a eso es preciso que la fe sea ejercitada, que la medida de fe que Dios nos dio la empleemos en Dios, y que a la vez de que Dios la ponemos a su disposición, Dios empieza a formarnos como un instructor del gimnasio, a que ese músculo empiece a ejercitarse, a fortalecerse, a ensancharse y a crecer. Entonces, hoy vamos a hablar de la fe, enfocado, como dije hace un momento, desde el punto de vista de ser una herramienta o un arma poderosa para el cristiano. Y lo vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué dice? Guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y él está hablando allí de Jesucristo. Porque el acceso a Dios es por medio de Jesucristo, quien vino a sacrificarse por nosotros para que fuésemos redimidos de nuestros pecados. Esa es la primera fe, como la hablé en los tipos de fe, que la medida de fe que nos da Dios a todo el que cree y no cree en Dios y todo eso, Él se la dio a todo el mundo, sin ver si la iba a usar en su favor o no, o si le iba a devolver esa fe a Él o no. Él se la puso a todo el mundo. Y por eso es que Pedro aquí, el apóstol Pedro, está hablando acerca de Jesucristo, que es a donde va nuestra medida de fe, va siempre abocada hacia la salvación, hacia Cristo. Entonces, esa primera medida de fe, nosotros nos abocamos hacia Jesucristo, hacia la salvación. Creemos que Cristo es el Hijo de Dios, que vino a la cruz, nos limpió de nuestros pecados, nos redimió de todo nuestro mal ante Dios, resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra del Padre. Allí nosotros afianzamos esa fe cuando lo creemos de corazón. Se fortalece. Y es lo que dice aquí el apóstol. Reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Para accesar a ese poder de Dios, tiene que ser por medio de la fe. Para el creyente lleno del Espíritu Santo, el el poder de Dios está dentro de nosotros. Reposa en la persona, es decir, dentro de nosotros, esperando ser accionada mediante la fe. Eso está allí, está guardado allí. Pero debemos accionarla. Pero la fe debe ser ejercitada, como dije hace un momento. La fe requiere de ejercicios. Es un músculo. ¿Y cómo se ejercita? Allí vamos. Esa fe debe ponerse en práctica para que sea activada en nosotros el poder sobrenatural de Dios, y debe ser perfeccionada mediante distintas pruebas. ¿Qué utiliza Dios para ejercitar nuestra fe? Mira, en nuestro andar en el Evangelio, cuando ya empezamos a creer en Dios, ¿por qué digo esto? Porque ya empezamos a tener noción de las cosas. No andamos en ignorancia cuando estábamos fuera del Señor, que nos pasaban las cosas y uno ni pendiente. A veces uno decía, ay Dios mío, ayúdame, pero no lo decía con fe, sino por decirlo. Pero cuando ya tenemos conciencia de esto, ya lo hacemos desde el corazón. ¿Y cómo Dios nos lo va perfeccionando por medio de la fe? Por medio de las pruebas. Mira, llegaste a los pies de Cristo, ya tú eres salvo, empezaste a caminar y a tener conocimiento. Y de repente, mira,
eras una persona que te escaseaba mucho los alimentos en tu casa, la enfermedad abundaba mucho en tu hogar y tú no sabías qué hacer, gastabas dinero en medicinas, llevabas al médico y tal, y siempre estaba la enfermedad y siempre faltaba el alimento. Pero cuando tú llegas a Cristo y empiezas a dejar que Dios te perfeccione, que Dios empiece a limpiarte, a ordenarte los pensamientos, a ordenar tu corazón, tus prioridades, ya dejas de estar en deudas, empiezas a trabajar en eso que empiezas a adquirir por medio de la palabra del predicador o de la Biblia y la pones en práctica todo lo que ahí te va diciendo, Dios empieza a abrirte puertas y empieza a llegar el alimento y empieza a desaparecer la salud. Pero va a llegar un momento donde vuelve otra vez. Y ahí es donde Dios empieza a probar tu fe. Si es verdad que tú crees y confías plenamente en el Señor, que fue el que trajo la provisión a tu hogar y la salud. Entonces, Él permite que en un momento determinado Satanás pueda tocar otra vez la salud de tu familia o las provisiones de tu casa, para ver cómo tú reaccionas en este tiempo que estuviste caminando en el Señor. Vamos a ver si mi hijo o mi hija de verdad cree. Exacto. Y aprendió la lección. Vamos a ver si de verdad se sabe desenvolver, se sabe defender. Eso lo vamos en 1 Pedro, ahí mismo en el capítulo 1, del 6 al 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Sea manifestado Jesucristo. Fíjense una cosa, a él habló probada como el oro. ¿Ustedes saben cómo se extrae el oro de la tierra? En los yacimientos de oro, eso está en la tierra, por eso se llama mineral. Pero ellos utilizan agua para excavar. Ellos no excavan tanto como antes, abriendo túneles ni nada, sino que ellos empiezan a excavar con agua a alta presión. Y empiezan a abrir huecos, sí. Como viene una alta presión, ella empieza a abrir huecos. Y como el oro es un metal, es sólido, ella está cubierta de tierra y de otros minerales que la hacen impura. Entonces, el agua cuando choca con el oro, ahí se queda. Y a ellos el oro queda expuesto. Y una vez que está expuesto, el agua empieza a presionar, ellos empiezan a sacar y la recogen. Luego que recogen las piedras, la llevan hasta una cantera, y en la cantera ellos agarran y para purificarla, la someten a un horno de fuego. Y ahí ellos separan el oro de los otros minerales. Y ya después, en el acabado final de ese proceso, queda el oro puro. El oro creo que es 24 quilates, que es un oro aguadito y un oro opaco. Entonces, luego de eso, ellos agarran ese oro como una masa, claro, está solidificado, pero para trabajarlo, para forjarlo, es muy blando. Ellos lo llevan a otro sitio, en ese otro sitio ya empiezan a mezclar ese oro y le bajan su pureza de 24 a 18, a 16, 12 y así le van bajando. Y le empiezan a pulir y le dan la forma y así el acabado, un anillo, una prenda. Y entonces allí tú ves la hermosura del oro, pero tiene que ser trabajada. Así mismo trabaja Dios la fe de nosotros. Y a veces ese sometimiento a fuego es donde la gente empieza a llorar, porque la primera es el agua, donde Dios te segrega de gente, que lo hemos hablado en otros temas, te segrega de personas. No te conviene andar con o tienes que dejar estos vicios, ya no puedes fumar, beber, está viendo mujeres, hombres por ahí y tal. Y ahí ese es el agua, la limpieza del agua, el bautismo. Y tú de repente ahí te soportas porque la presión del evangelio te lleva a eso. Pero cuando ahora ya estás limpio de tierra, ahora empieza Dios a purificarte, te somete a fuego. Vienen los problemas de tus hijos, la salud y tal, como yo hablé hace un momento. Y
ahí es donde Dios empieza a sacar lo mejor de ti. A hacer que tú, si estás bien, eres buen estudiante, tú empieces a orar y clamar a Dios. Y como sí, lo que dice ahí, que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Exacto. O sea, que en medio de tu proceso de purificación y de fuego, te encuentres alabando y adorando al Señor y honrándolo, pues. Eso es que tú no reniegues de Jesucristo, a pesar de las situaciones Exacto. difíciles que estás viviendo. Porque todos pasamos por ese tiempo de purificación. Exacto. Ahí está Jesucristo, antes de iniciar su ministerio, él fue llevado por el Espíritu al desierto 40 días y 40 noches y fue tentado por Satanás. Y él, aprobó todas sus pruebas, su tentación, y después de ahí estaba empoderado. No, y a eso metió su carne. Claro. Sin agua, sin comida, 40 días y 40 noches. Allí sujetó la carne, la llevó a servidumbre. Crucificó su carne en el desierto. Él ya no, a mí el hambre ni la sed me va a parar de hacer el evangelio. Y luego viene Satanás, viniendo débil él del cuerpo, pero fortalecido en el espíritu, y lo tentó. Pasó la prueba. Y así vamos a hacer todos nosotros. Si Jesucristo pasó por eso, ¿cuánto más nosotros? Pero Dios no nos da carga que no podamos sobrellevar. Es decir, a ti no te va a poner una tentación que te vaya a hacer perder. Dios no quiere que nadie se pierda. Pero eso es importante, como él dice aquí. Y él dice, para que sea hallado, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Dice, sea hallado en alabanza, gloria y honra. Es decir, que te mantengas allí firme en el Señor, alabando y glorificándolo a pesar de lo que estás viviendo. Sabiendo de que Dios te va a sacar de eso. Que eso no, como dice el dicho, no hay mal que dure 1000 años ni un cuerpo que lo resista. Porque el Señor te va a librar de todo eso. Una vez establecida y activa la fe en nosotros, porque este procedimiento es para activar la fe en nosotros. Creemos en el Señor Jesucristo, bien, ya empiezas a creer, porque la fe es creer en algo que no ves. Empiezas a trabajar en eso, avanzó, creíste, corriste, ya la fe se activó y empezó a ejercitarse. Entonces, es puesta a prueba como en la universidad. Ahorita fue puesta a prueba la primera etapa de la fe para que uno se mantuviera firme, como decir, demostrándole a Dios que somos fieles a Él. A pesar de las pruebas y las dificultades, estamos firmes en el Señor. Eso ya te activó tu fe. Ahora vamos a Marcos capítulo 9, donde vamos a ver cómo la fe es probada. Ya crees en el Señor, ya el Señor te empoderó, ya manifestaste el don de Dios en ti. Bueno, ahora vamos a ver cómo le pasó a Jesucristo. Lleno del Espíritu Santo, débil en la carne, pero fuerte en el espíritu, y débil en la carne en el sentido porque no había comido ni bebido. Pero fuerte en el espíritu, sujetaba a la carne a hacer la voluntad del espíritu. Fue tentado. Ahora vamos a ver una prueba de fe, de firmeza, del 17 al 27. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad.
Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. No, fíjate que allí hay algo resaltante. Jesús venía del monte de la Transfiguración con Pedro, Juan y Jacobo. Le llevan los muchachos a sus discípulos. No pudieron sacarle el demonio. Le arman la algarabía y al hombre. Eso lo hemos hablado en otros temas. Pero en este punto, en este libro de Marcos, él expresa algo, un detalle que es importante, que es la resistencia del espíritu a abandonar el cuerpo. Que nosotros en Lucas ni en Mateo no describen ese detalle, que ese es el joven endemoniado, en otro el joven lunático, pero aquí el espíritu inmundo se resiste a salir del cuerpo. Y ahí Jesús le dice: reprende el espíritu y lo manda afuera. Pero antes de eso el papá le dice, él le dice: si crees verás la gloria. Todo es posible para el que cree. Y él le dice: sí creo, pero ayuda a mi incredulidad, porque sí creo, pero mi fe es débil. Y muchos cristianos no hacen esto. Le he puesta a prueba la fe. Señor, pero todavía no lo recibo. Me siento mal, me siento asfixiado, me siento que me ahogo, no puedo, no aguanto, pero ayúdame. Entonces se van y buscan alternativas. Hay unos que buscan brujos, otros, si es de medicina, empiezan a tomar guarapos de cosas, inventos raros ahí, pidiéndole a Dios, pero van y hacen eso. Y el hombre fue astuto y le dijo: Señor, sí creo que tú puedes hacerlo, pero ayúdame en mi incredulidad, de que no dude de que tú lo vas a hacer. Y porque podemos pasar por eso. En algún momento nuestra fe, como va a ser puesta a prueba, nosotros vamos a dudar. Vérnale, no sé, creo que no lo lograré, o creo que Dios no lo va a hacer, o que no me escucha. Y Dios sí te escucha, pero de repente Él está poniendo a prueba tu fe. Y ahí cuando Jesús el espíritu bataquea al niño, Jesús reprende al espíritu y el espíritu queda allí. Cuando Jesús lo reprende, le da 2 batacazos más y lo lanza al piso. Y queda como muerto. Y la gente cree que él murió, pero Jesús le dice: no está muerto, aún vive, y lo levanta. Pero si Jesús duda en ese momento, el espíritu sí hubiese hecho realidad ese pensamiento de la gente. Pero Jesús no dudó, y es la enseñanza del Señor. Aunque tú oraste y tengas la confirmación, el espíritu inmundo o Satanás te va a poner resistencia a soltar lo que tú estás pidiendo. Y ahí es donde tú tienes que afianzarte más en la fe del Señor y decir: sí es así, no dude que esto es hecho, que fue lo que hizo Jesucristo. Entonces, mediante el desarrollo del ejercicio de esta fe, nosotros vamos a ir creciendo y debemos ser persistentes, y una fe que conmueva al Señor, como le pasó a la mujer cananea y al centurión, que pidieron al Señor, que eran extranjeros, no eran hombres de fe, por lo menos no creían en Dios, el Creador, el Todopoderoso, y ellos cuando clamaron a Cristo, Cristo se maravilló de la fe. Dice: ahora, grande es tu fe, mujer, grande es tu fe, hombre. No he visto fe como la de ustedes en todo Israel, gente que cree en Dios y que han visto los milagros y la gloria de Dios. Pero ustedes, que no han visto nada de esto, creyeron, porque creyeron sin ver, como le dijo a Tomás. Bienaventurado el que creyó sin ver. Fe, eso es la fe. Fíjense como les estaba diciendo, que la fe es ejercitada como la mujer cananea y el centurión. Dios nos pone a contender, como dice en el libro de Santiago: contiendan por la fe. Y Pablo le decía a Timoteo: no contiendas por la palabra. Es decir, que a Dios le agrada cuando nosotros contendemos por la fe, cuando se pone a prueba el poder de Dios ante un incrédulo o ante un idólatra. A Dios le fascina esa broma.
Eso es maravilloso. ¿Qué? Claro, porque se está demostrando ahí el poder de Dios. Claro. ¿En qué parte de Santiago es eso? Como decía, en el libro de... Como decía en el libro de Reyes, capítulo 18, del 20 al 39, se habla sobre la historia de Elías y los profetas de Baal. Allí hay una contención por la fe, porque el pueblo estaba dividido. Allí el pueblo, muchos adoraban a Baal y otros pocos adoraban a Jehová. Y allí dice en el 21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Si Baal, vaya en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, porque cuando toca eso la gente no dice nada. Pérnale. Pues él le está diciendo, ustedes, su corazón está con Baal, pero también está con Dios. No, Dios es fiel, Dios es celoso. ¿A Dios se cree a él solo o no se cree en él? Si tú vas a creer en santo, en viejas imágenes, en brujos, en bromas, vaya y crea para allá. Pero no menciones de tu boca la palabra de Dios, porque es una blasfemia. Porque a Dios se cree a él solo. Exacto, con Dios es blanco o negro. O negro. No gris. Ni medias pintas, ni pintaditos. Y no por el medio, es de un lado o del otro. Exacto. ¿Es Dios o no es Dios? Y aquí él está diciendo, bueno, decídanse. O es uno o es el otro. Entonces, como la gente no dijo nada, entonces él habló con los profetas de Baal y le dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a definir esto. Ahí tiró una justicia salomónica. Vamos a tirar... Así de simple. Vamos a levantar 2 altares aquí. Búsquense a las vacas más grandes, las más gordas, las más bonitas, y pónganlas en cada uno de los altares. Vamos a preparar holocausto. Y el Dios que responda con fuego del cielo, ese va a ser Dios. Y si es Baal, vamos a inclinarnos para allá. Pero si es Jehová, vénganse todos para acá y ustedes van a pasar a filo de espada. Ellos dijeron que sí, ellos confiando, imagínense, ellos eran más de 700 profetas de Baal y él era el solo de Jehová. Ahí Jehová lo respaldó porque él está defendiendo las cosas del Señor. Y es lo que Dios quiere, y a ti te va a tocar a veces prueba de esa, donde la gente te va a decir, no, que la Virgen, no, que el santo, no, que el brujo, no, que la santería, no, que el Buda, no, que el otro, que es Halloween, que la Santa Muerte, que vamos a prenderle una vela a aquel. No, Señor. Si usted cree en su Virgen o en su santo o en su santería, en su Changó, en lo quien sea, pídale que le resuelva. Pero si él no le resuelve y usted viene para acá, usted me renuncia a todo ello. Así de simple. Porque Jehová es Dios y él es Dios eterno y él es el Dios todopoderoso. Nadie es sobre él. Y entonces ahí ellos armaron su holocausto y él le dijo a Abraham, y ellos empezaron desde la mañana, los de Baal, a invocar a Baal. Baal, desciende, Baal, y esto y lo otro, y dale. Y se llegó al mediodía, pasaron varias horas y esa gente sedienta y la garganta seca de tanto pedir. Hasta él se burló. Grite más duro, que a lo mejor él no escucha, sí. Está bañándose. No lo escucha. Sí, está tomando una siesta. Llamen al mayordomo, tal, y nada. Entonces se cansó y dijo, bueno, ya está bueno ya. Quítense de aquí. Ahora vengo yo. Ábrenmele una zanja bien grande alrededor del altar. Pónganmele a los holocaustos, échenle 2 cántaros de agua. No, después que le echan los 2 cántaros, échenle uno más. Tanto así que las zanjas se llenaron de agua. ¿Ve la cantidad de agua que le echaron a eso? Para que te prenda un fósforo en ese leño mojado, bueno, te tienen que echarle pierna. Sí. Ni que le eches gasolina. Eso no agarra. Entonces él manda a decir eso y después dice, Jehová, Señor. Y leemos luego en el 36 cuando dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas.
Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Todo lo que estaba ahí lo desintegró. Porque Dios es un Dios es fuego consumidor cuando se trata de contender por la fe o contender contra el enemigo, contra Satanás. Pero Él es amor cuando se trata de amarnos, de cuidarnos y de protegernos. Y allí, resuelto el caso. Agarró Elías y empezó a descabezar de poca gente. Y fíjense que allí Dios manifestó, respaldó la fe de ese hombre. Imagínate hacer eso, que tú hagas eso dudando, quedas en ridículo. Que tú digas, ¿será que Dios me ayuda? ¿Será que Dios me acompaña en esto? Ay, paito, mejor no se meta en eso, porque no lo va a respaldar el Señor, porque Dios trabaja con un hombre o una mujer que tenga la fe firme. Y es mejor que te asegures de que tu fe está bien ejercitada y de que Dios es Dios, como Él le dijo aquí al pueblo de Israel, en tu vida, para que te respalde en todas las situaciones. Pero Dios no avergüenza a nadie. Al que Dios llama, capacita. Y el que cree en Dios y tiene fidelidad en Él le es fiel, lo ama, lo respeta, lo venera. A ese Dios lo ampara y lo respalda. Y le da, lo prospera y lo bendice. Y le da poder, que es lo que estamos hablando ahorita. Y fíjate que ahí Elías hizo una oración a voz populi. Pero él oró en fe, habló, proclamó a Jehová y Jehová respondió. Ahora vamos a leer Judas 3. 3, eso no tiene capítulo. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que contiendas ardientemente por la fe que una vez se le ha dado a los santos. Eso es un mandato. Dios te dio fe, pelee por esa fe. Pero esa fe que Dios te dio, si tú la empleas en Dios, todo lo que tú pidas, todo lo que obres, todo en donde toquen tus manos van a ser prosperadas, van a ser bendecidas, porque toda tu fe, todo tu corazón, todo tu amor, toda tu mente está puesta en Dios. Pero si nosotros vamos a andar, creo en Dios, pero como dice mucho el hermano Ismael, tengo en la mente el niño, el abuelo, el tío, la comida, no tengo, el empleo no me están generando ingresos, no me aumentan, no me están promoviendo, no tengo una fuente sustentable. Bueno, ahí mientras tú tengas eso en tu cabeza, aunque tú leas la Biblia, ores, y si tu mente está enfocada en eso, ahí no está Dios. Por eso es importante tener a Dios sobre todas las cosas. Mandamiento 1. Dice Segunda de Crónicas 15:9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Hay otras versiones que dicen, en vez de corazón perfecto, dicen confían en él, son fieles, obedecen. Es que o sea, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto delante de él. O sea, un corazón confiado, un corazón obediente, un corazón fiel, un corazón de fe. O sea, Dios está ahí pendiente para responder las oraciones de los que caminan, de los que se conducen así, pues. Y mostrarle su poder, que es lo que tú estás hablando, de la fe, el arma poderosa que es la fe. Es poder. Pero la fe en Dios. La fe en Dios. Porque en los tipos de fe hablamos de que hay gente que emplean esa fe en brujos, en santeros, en santos, en Buda, tal. Y bueno, tienen la fe puesta en otras, sí, en otras cosas. pero es que la fe es una ley espiritual. O sea, la fe es un principio bíblico. Si tú crees en algo con todo tu corazón, eso va a ser. Pero cuando tú la pones en Dios, tú ridiculizas la fe de otro, como pasó ahí con Elías y el otro. Ahí se manifestó el poder de Dios, que es sobre todas las cosas. Y fíjense lo que está diciendo allí el apóstol Judas. La fe en Dios es la que enriquece y no añade tristeza.
es la que de verdad, La prosperidad en Dios. ajá, la fe, o sea, la fe en Dios. Ujú. Exacto. Porque tú puedes tener fe en otras cosas y te bendice, pero, o sea, tú puedes tener fe en tus santos y tener fe en tus creencias y tal vez tengas prosperidad, pero por otro lado tú tienes a la familia disfuncional, no tienes paz, no tienes verdadera prosperidad. La fe en Dios es la que realmente enriquece y no añade, y bendice y no añade de tristeza. Exactamente. ¿Qué es lo que dice Jeremías 17? Bendito el varón que confía en Jehová y su confianza está en él, porque será plantado como árbol junto al río y sus raíces estarán junto a las corrientes. Y no faltará el fruto, no dejará de dar sus hojas verdes, aunque venga el verano, aunque venga tormenta, él siempre va a estar firme allí. Y eso es fe. Ahí es donde tu fe está plantada en el Señor. Y eso es importante. Y ojo, para aclarar ahora este breve paréntesis de que no estamos juzgando de que si la Virgen María es de Dios o no es de Dios, es buena o es mala, no. Estamos hablando de fe. María fue la madre de Jesús, cumplió un papel fundamental para la venida de Cristo, estuvo en el ministerio, así como María Magdalena y otras mujeres más. También Pedro, Pablo, Juan, Mateo, todos ellos también hicieron sus funciones. Y todo aquel que es siervo, como la Madre Teresa de Calcuta, lo hemos hablado aquí muchas veces. Pero ya una vez que cumples tu misión aquí en la tierra, vas al cielo o a donde Dios te ponga, y ya después de ahí ya no tienes participación en los vivos. El único que manifiesta poder sobrenatural es Dios, por medio de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Eso es un bien. Ahora, otros manifiestan poder en brujería y broma y aprovechan las imágenes con demonios y cosas de esas. Pero ya ese es otro tema. Entonces, nuestra fe debe ser educada. Y cómo alcanzamos su máximo desarrollo. Porque uno debe educar esa fe. Porque Dios, ok, ya tú la enfocaste en el Señor, ya tú la estás trabajando en Dios, pero ahora hay que educarla para que ella se desarrolle a su plenitud y tú la puedas controlar. Porque estamos hablando del don de fe, el poder, el don de la fe puesta en Dios. Entonces, olvidamos lo aprendido en el mundo, es una de las primeras cosas. Olvidando los rudimentos del mundo, los títulos que tú hayas obtenido, los estudios, todas las costumbres familiares, los hábitos, las culturas del mundo, de tu pueblo, de tu casa, de la familia, de la sociedad, y solo abocarse a conocer del amor de Dios, el Padre, y las maravillas de Jesucristo. Eso es el primer mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tu fe, tu mente, con toda tu fuerza. Ese es el primer mandamiento. Tú cumples eso y ahí empieza a obrar en ti el poder de Dios en la fe, mediante la fe. Vamos a leer 1 Corintios 2, del 2 al 5. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Fíjense que ahí Pablo está expresando que, porque Pablo era un hombre estudiado, un hombre culto, y él dijo, yo aquí no vine a demostrarles a ustedes que soy pico de oro, ni que tengo magíster en nada, ni doctorado, nada de eso, ni que tengo un Pulitzer, ni que tengo yo un Grammy. Yo les vine a hablar es a calzón quitado de lo que es el Evangelio. Al que la agarró, el que no la agarró bien, pero yo aquí les vine a hablar con sinceridad y con verdad. Les vine a hablar el Evangelio como es. Como el Espíritu Santo me fue revelado a mí, así se lo vengo a revelar a ustedes. Eso es lo que le está diciendo Pablo allí. Entonces, con demostración del Espíritu y de poder. Es decir, que lo que yo digo lo respaldo con el poder de Dios, por medio del Espíritu Santo. Él dice que en el Evangelio de Jesucristo
no hay pobreza, no hay tristeza, no hay enfermedad, no hay endemoniado. Pero ¿cómo yo respaldo eso? ¿O cómo la gente puede creer que esto es cierto si yo lo que hago es hablarlo, pero cuando me traen un endemoniado yo no lo liberto? Cuando me traen un enfermo, yo no oro por él, no le pongo las manos y él no es sano. Entonces la palabra que estoy diciendo es vacía, es hueca. La gente al ver, este es un charlatán, este es un fanfarrón. O que tú vayas y digas, no, que a mí Dios me usó, hice esto, señales, maravillas, prodigios y aquello, y la gente era sanada y tal, y cuando traen al enfermo no haces nada. No, aquí Pablo está diciendo, yo les vine a hablar lo que es el Evangelio, el reino de Dios. Y le demostré que eso aquí en la tierra es efectivo, es realidad. Le llevaban los enfermos, el que no sabe quién es Pablo, lean todas las epístolas de Pablo, o sin ir muy lejos, lean el libro de Hechos. Después del capítulo 9 van a ver todas las maravillas que hizo Dios por medio de Pablo. Y ahí van a ver que Pablo, cada vez que predicaba, respaldaba la predicación con la manifestación del poder del Espíritu, que es lo que le está diciendo aquí. Aquí no vale tus títulos, ni todo lo que tú sabes, ni los libros que has leído, ni los cursos que has hecho. Aquí no vale nada de eso. Aquí lo que vale es el poder de Dios reposando dentro de ti. Y ese poder se llama Espíritu Santo. Porque recibiréis poder cuando viene sobre ustedes el Espíritu Santo. Cuando dice sobre ustedes, habla de unción, de un manto. Está sobre ti. Porque somos llenos del Espíritu y empezamos a andar en el Espíritu con el fruto del Espíritu. Pero el poder se manifiesta cuando eres ungido. Por eso es que el don es muy aparte del fruto. Cuando eres lleno del Espíritu Santo, tú andas en el fruto. Pero el poder no se manifiesta, sino cuando eres ungido. Cuando el Espíritu Santo está sobre ti. Que era lo que le ocurría en el Antiguo Testamento a los profetas. Y eso lo vemos en el libro de Marcos capítulo 11 y en Mateo 21, cuando le hablan a la higuera. Cuando Jesús maldice la higuera, él solamente dice, en el libro de Marcos se ve reflejado que él dice 7 palabras nada más. Una oración perfecta. 7 palabras, se secó la higuera desde la raíz. ¿Por qué? Porque Jesucristo actuó en fe. Él sabía, él tenía la seguridad de lo que él estaba haciendo, de lo que él iba a hacer. Pero ahí se pueden sacar otras enseñanzas que no vienen al caso en este momento. Pero hablando de ese punto, Jesucristo habló en fe, actuó en fe. Y en lo que él manifestó, esa palabra la dijo sin dudar, la dijo sin temor, inmediatamente se ejecutó. Y en el libro de Mateo, eso está en el libro de Marcos y en el de Mateo también, pero voy a leer nada más estos textos rapiditos, de Mateo 20, del 20 al 22, 21 del 20 al 22, que dice: viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto les digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo harás esto de la higuera, sino que si a este monte le dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibirás. Creyendo es todo lo que pidas en oración con fe. Y ahí todo es posible para el que cree. Tú crees, será hecho. Si quieres, si crees, puedes y lo haces. Actúas. Como ya dijimos que cada quien le fue entregada una medida de fe y que cada quien la emplea donde quiere y como quiere, Jesucristo vino, entre otras cosas, a mostrarnos por medio de su vida, muerte en sacrificio en la cruz y su resurrección como muestra de su poder, que no desperdiciemos nuestra medida de fe y la empleemos correctamente, devolviéndola en su debido ejercicio a quien nos las dio, que es Dios. Eso lo vemos en 1 Pedro, capítulo 1, 20-21. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual
Creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esa fe hay que ponerla, como dije, plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Es allí donde debemos nosotros depositar nuestra medida de fe, porque Él fue el quien nos las entregó. Entonces, cuando ponemos esa fe en las manos del Señor, cuando ponemos nuestra fe plena en el Dios Todopoderoso por medio de Jesucristo y su sacrificio, esa fe empieza a crecer, Dios la empieza a trabajar, a ejercitarla. Él empieza, ahí es que Él se activa como un entrenador sobre ti. Vamos, pide, cree, ten paciencia, muévete, que eso va a ser. Y temprano hablábamos acerca de la fe, que añadirle a la fe, como hablábamos temprano, eso aparece en 2 de Pedro 1, del 3 al 8, que dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, que habla de Jesucristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, del pecado de nuestras vidas. Eso es una mancha en nuestros ágapes. Y sigo en el 5. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no se dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No lo van a dejar ni ociosos ni sin fruto. Y dice, añadiendo a su fe virtud, firmeza, talento, a la virtud conocimiento, o sea, el conocimiento de Dios, al conocimiento dominio propio, autocontrol en esa fe. Cuando tienes autocontrol de la fe, a ese autocontrol, paciencia para esperar, a la paciencia piedad para ejecutar en otro, para que ese poder puedas usarlo en otras personas. Entonces, ejercitamos esta fe, la ponemos en práctica. Dios va a poner en cada uno de nosotros ese querer como el hacer. Si nos enfocamos en el Señor, Él va a darnos de su poder, va a manifestar el Espíritu Santo en nosotros. Eso se manifiesta a través de hacer rendir la carne, como dijimos de Jesucristo en los 40 días de ayuno y oración, 40 días y 40 noches. Mermamos la carne, mengua nuestro yo, crece el Espíritu Santo en nosotros, andamos en el fruto, empezamos a creer, pedimos a Dios para ayudar a otros y Dios va a manifestar ese poder viendo tu disposición, viendo tus ganas de servir, tu diligencia, tu responsabilidad, tu disciplina. Señor, yo quiero ayudar a tu pueblo, yo quiero bendecir a mí no me gusta ver a los enfermos, yo quiero orar por ellos y Dios va a empezar a obrar en ti para que ese poder sea manifiesto y Dios sea glorificado. Y a la medida de que Dios se manifieste, tú debes glorificar a Dios en todas las acciones, porque es Dios el que se manifiesta, es Dios el que hace el trabajo. Nuestro trabajo es creer, orar, ayunar, leer la palabra y ejercitar la fe, pero la obra la hace es Dios, porque debemos estar en un cuerpo santo, en un cuerpo santificado y con un corazón puro y recto delante del Señor, humildes, y el poder de Dios desciende sobre nosotros. Y todo esto es por medio de la fe. Yo le pido al Señor que, así como pidió el papá de ese niño, que el Señor los ayude en su incredulidad y que todos alcancen al desarrollo de su medida de fe, y que toda esa fe que tiene cada uno de los oyentes y cada uno de los que estamos aquí presentes sea puesta en plenitud en nuestro Señor Jesucristo, para que toda la gloria y la plenitud de la deidad repose sobre nosotros y que así cumplamos
el cometido que Dios nos ha dado por medio del Evangelio. Yo le pido en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret que esta palabra dé fruto en cada uno de sus corazones, en el nombre de Jesús. Amén.